Hoy vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, dice la palabra de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te damos gracias una vez más por darnos el privilegio, la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Tu palabra nos dice que somos bienaventurados el que lee y escucha esta palabra. Señor, por eso hoy estamos siendo bendecidos por el escuchar, pero también el poder leer lo que dice tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas quitando los velos, que tu Espíritu Santo sea llenando cada vida y cada corazón, no de lo que yo hable simplemente, sino de lo que está escrito en tu palabra. Porque hoy, Señor, sé que muchos serán afirmados también en ti, pero también nos ayudará a revisar lo que a ti no te agrada y no te gusta. Dirígenos, Espíritu Santo, en todo lo que vayamos a hacer. Y oramos para que el Cristo de la gloria sea perfeccionado en nosotros. Padre, damos honra, gloria, alabanza y exaltación en esta mañana. Y oramos, Señor, para que todas aquellas familias, todas aquellas personas, todos los que nos están escuchando, el mensaje sea tan claro, Señor, tan conciso y tan preciso, que realmente sea efectivo a lo que tú nos estás llamando, a arrepentirnos, Señor, a escuchar el mensaje para el cual hoy tú estás hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Damos honra y exaltación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tanto hoy que hablar de esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, que voy a tratar de resumir algunas cosas, algunos datos importantes para poder escudriñar este pasaje, estos versículos. Recordemos el significado, ya sabemos lo que he hablado en las enseñanzas anteriores, de los enfoques que se le da, ¿cierto?, a este mensaje como tal. Algunos hablan que fueron los diferentes tipos de iglesias que existieron en la historia. No voy a entrar hoy a hablar esto, porque ya lo hice en 2 enseñanzas anteriores, la de Éfeso y la de Esmirna. Hoy me interesa hablar netamente el mensaje que el Señor da, ¿cierto?, al pastor de esta iglesia. ¿Qué significa Pérgamo? El nombre significa casada o comprometida, porque a veces arrancamos a leer y no entendemos el contexto y de por qué se dan y empezamos a inventar un poco de cosas que no está, como algunos dichos que han sacado según también de la piedra blanca que dice en Apocalipsis, y es: entre más usted evangelice, más piedritas va a tener en su corona. ¿Se ha escuchado eso? Eso es algo, un dicho que han realizado personas, pero no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Así que quiero empezar a explicar. El nombre, ya sabemos, significa casada o comprometida. La ciudad de Pérgamo está ubicada 12 kilómetros al norte de Esmirna. Ya también hablamos donde se encontraba Esmirna. Era la capital de Misia. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de una categoría como de Atenas, y en gran medida lo consiguieron.
Puntos sobresalientes que encontré dentro de la historia de Pérgamo. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca y competía con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200 rollos de pergamino. Por cierto, la palabra pergamino que conocemos en nuestro lenguaje viene de allí, Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el preparar las pieles de cabra y ovejas para poder ser usados en la producción de libros, sustituyendo el material que era llamado el papiro. Entonces encontramos esto, la palabra Pérgamo, como tal de pergamino. También otro punto sobresaliente, había otro edificio, era el gran altar a Zeus, al dios Zeus, con una superficie aproximadamente de 36 por 34 metros. Fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, salidas, columnas y un friso que representaba la lucha de los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Si usted quiere, mire en internet, dice el Museo de Pérgamo en Berlín, usted busca allí y va a encontrar lo que le estoy hablando y le estoy diciendo, el trono de Zeus como tal. Recordemos que es una reconstrucción. También en Pérgamo, estoy hablando cosas puntuales, un trono de Zeus donde salía el papel, ¿cierto? El pergamino. Ahora Pérgamo también era el centro del culto del emperador, y en época tan temprana como en el año 29 antes de Cristo ya contaban con un templo dedicado a Roma y a Augusto. Otra cuestión que ellos tenían era que a las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas, escúcheme bien, para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte por la magia y la superstición, o sea que no era nada bueno, ¿cierto? Es curioso que el símbolo del dios griego Asclepio, Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en nuestras farmacias. ¿Se ha visto la forma de la serpiente? Eso viene de allá. ¿Por qué les hablé de estas cosas? Para que podamos entender el contexto en el que se encontraba la iglesia de Pérgamo cuando Jesús, o más bien Cristo, el Hijo de Dios, le dice a través de la visión a Juan que le diga a el ángel de Pérgamo del trono de Satanás, y de todo esto tenía que ver con esta adoración. Entonces, 4 cosas sobresalientes. Encontramos el pergamino, encontramos el trono de Zeus, ¿cierto? El dios Zeus. Encontramos un culto al emperador desde temprana edad antes de Cristo, y encontramos a las afueras de la ciudad un templo curativo consagrado a Asclepio, que tiene como figura la serpiente. Características que encontramos en este pasaje de Cristo, que es lo que nos interesa. Apocalipsis nos dice 12, dice a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada de 2 filos. Pero también Apocalipsis 1:16 nos habla que es una de las características de Cristo como tal. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está diciendo que Cristo es la palabra, para que lo entendamos. Pero también hay algo puntual. La espada corta, divide y separa. Recordemos un pasaje muy conocido en Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? La palabra nos dice que
es una de las funciones. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Me está diciendo que la función de la palabra es viva, es eficaz. Me está diciendo que es cortante. La espada como tal corta, divide y separa. Lo que Cristo está diciendo ahí es que Él es la palabra misma y que Él iba a usar su propia palabra para separar, dividir su propia iglesia. Usted dirá, ¿y por qué? Pues ya lo vamos a ver por qué. ¿Entendemos? ¿Qué es lo primero que está diciendo Cristo? Que Él es ¿qué? La palabra. Que Él es la palabra. Que es viva, que es eficaz, que discierne los pensamientos y todas las intenciones. Y ya sabiendo eso, que Él es la palabra, también nos ha dejado la misma escritura y la misma Biblia. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia? Versículo 13. Dice que Él conoce sus obras, ¿cierto? ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué es lo que le dice? Que Él conoce ¿qué? Sus obras. ¿Dónde mora? En Pérgamo, un lugar que se encuentra un trono de adoración para el dios ¿qué? Zeus. Pero también que hay un templo de adoración para Esculapio, ¿cierto? Que es lo mismo que Asclepio, que es la sanación y toda esta adoración pagana. Pero Dios le dice, quizás lo que está diciendo el trono de Satanás está refiriéndose a esta adoración de un dios pagano. ¿Dios cuál? Zeus, un trono, ¿cierto? Por eso dice, ¿en el trono de qué? De Satanás. Aun cuando esto está ocurriendo allí, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar ¿qué? La iglesia como tal. No había podido que ellos, aún en medio de la persecución como lo tuvo Esmirna, no habían negado ¿qué? Su fe. Y aún me habla que en ese tiempo, dice, en esos días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Qué me está diciendo? Que ahí la Biblia no me habla, no me da mucho detalle de quién era Antipas, pero según me dice la escritura, Antipas fue un mártir, ¿cierto? Porque dice que fue muerto por causa quizás de toda esta persecución también, pero me dice que es un testigo ¿qué? Fiel. Y hay algo sorprendente aquí, y es un grado de honor que Dios mismo le da a una persona diciendo mi testigo fiel. Si usted mira, ¿a quién se le dio este honor y este título de testigo fiel? Recordemos Apocalipsis 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Pero aquí también me está diciendo que Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que Dios comparte su honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llevar al sacrificio por su fidelidad a Él. Es un grado de honor, ¿cierto? Que le digan que fue un testigo ¿qué? Fiel. Y nos habla de que fue un mártir en esta iglesia. Aunque fueron fieles, ¿cierto? Porque me habla de que fueron fieles. Dice, no has negado ¿qué? Mi fe. Aun cuando vieron que se murió, ¿cierto? Que lo mataron, estuvieron dispuestos a sufrir la persecución. Yo quiero hoy hablarte acerca de esto. Cuando el creyente atraviesa por periodos difíciles de prueba, de persecución, es cuando usted lo ve que depende más de Dios, ¿cierto? Es cuando usted lo ve más que orando, es cuando usted lo ve más leyendo la Biblia, ¿cierto? Lo ve buscando el rostro del Señor. Los periodos de tranquilidad a veces son muy peligrosos.
que los tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque cuando hay calma, tranquilidad, la gente desafortunadamente no busca al Señor. Se acomoda. En tiempos como estos, he hablado con algunos pastores y me dicen, algunos ya pudieron aperturar sus congregaciones y la gente no está yendo. Porque dice que tiene miedo a ser infectado. Pero si los ve usted en los centros comerciales, los ve paseo, bañándose en los ríos, ¿cierto? Yendo a las plazas, montándose en los medios de transporte público que van abarrotados de muchas personas. Pero buscar a Dios sí nos da miedo. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Un tiempo de tranquilidad. Pero mientras arrancó la epidemia y la pandemia, todo el mundo estaba asustado y estaba haciendo cultos y adoración y todos en sus casas. Ahora desde las casas muchas personas ni siquiera sacan el tiempo para congregar o sacar la hora para escuchar el mensaje, ¿cierto? Ponen el celular y me contaba un pastor y me decía, ponen el celular, y yo lo supe porque me lo contó un niño de la casa, se le soltó. Oiga, pastor, imagínese que mi mamá pone allá el celular y sale y no escucha el mensaje y luego vuelve y dice bendiciones. Pero gracias damos al Señor que aquí no pasa eso. Eso son en otros lugares. ¿Qué es lo que yo quiero hoy hablarte? Que aún en medio de la tranquilidad no podemos descuidar nuestro estado espiritual. ¿Qué más nos dice la Escritura? Conoce, hasta ahí va bien. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son las cosas que tiene el Señor contra esta iglesia? Dice, retienes la doctrina ¿de quién? De Balaam. Y también en el verso 15 me dice, retienes la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Ahora, ya creo que usted me empieza a entender mejor. El mensaje para esta iglesia, Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque ya miramos todas las características. ¿Cómo se presenta esta iglesia? ¿Que Él es qué? Él es la palabra. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Él les está recalcando y diciendo que no están bien? La doctrina. Por eso no se presentó diciendo que Él es la vida, no. A cada uno, dependiendo la circunstancia y la situación en la que estaban viviendo, Él se presenta. El problema aquí de la iglesia de Pérgamo es la doctrina y la convicción. Es decir, todo está muy bien, se aguantaron la persecución, no negaron la fe, pero en la doctrina están fallando. ¿Y qué es doctrina? Conjunto de enseñanzas, principios, prácticas que yo creo y conozco. Pero Él le está diciendo, no es lo que usted quiera, sino lo que ¿qué? Sino, Él me está diciendo que Él es la palabra misma, que Él no necesita que le añadan nada. ¿Y cuáles son las dos clases de doctrina que maneja esta clase de congregación o de iglesia como tal? Me habla de la doctrina de Balaam y de la doctrina de Nicolaitas, pero vamos a mirar quién era primero Balaam y por qué la doctrina como tal. Vamos al libro de Números, capítulo 22, versículo 1 al 6. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, dice, en Petor, que estaba junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que tú
que yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Es decir, que Balac tenía miedo porque el pueblo de Israel había acabado de salir de Egipto, o sea que aquí todavía estaba Moisés, y tenía miedo de que el pueblo llegara y tomara posesión de la tierra de ¿qué? De Moab. ¿Y qué pasa? Él dice, voy a contratarme a un profeta para que me maldiga al pueblo de Israel. Recordemos algo, que lo que Dios ha bendecido nadie lo puede ¿qué? Maldecir, ¿cierto? Entonces, vemos que se mira en los pasajes siguientes y no pudo Balaam maldecir el pueblo de Israel, pero no puedo entrar en más detalle, usted lo va a leer allí. Si quiere leerlo, se lo dejo en casa. Está el capítulo 22, versículo 21, el 41 lo bendice, el capítulo 23 igual, 24, toda la profecía como tal. Entonces, como no podían, miren la estrategia de lo que usa Balaam para que pudiera traer maldición y debilitar el pueblo de Israel. Números capítulo 31, versículo 16. Dice la palabra, he aquí, por consejo de quién, de Balaam, ellas, ¿quién está hablando? De mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante, o sea, en el caso, en el asunto, a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hasta ahí dice que hubo un consejo que dio Balaam para que ellas, o sea, mujeres, hicieran caer a los hombres de Israel, ¿cierto? Pecando en adoración a Baal peor, y hubo mucha mortandad. Ahora, en número 25 me dice cuál fue el consejo. Vamos a verlo. Del versículo 1 dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿quién? De Moab, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, ¿cuál fue el consejo? Pues usemos las mismas mujeres bonitas, lindas, que le coqueteen, lleguen allá. ¿Sí ve cómo usan las mujeres en todo, no? Y dice que inviten al pueblo a hacer sacrificios ¿a quiénes? A sus dioses, y de esta manera hicieron pecar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, si leemos la doctrina de Balaam, ¿en qué consiste? Miremos el versículo 14, que es la reclamación del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, que tienes dentro de la congregación ¿a quiénes? Gente que hace la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Sí sabemos cuál fue el consejo, ¿no? Ya sabemos quién es Balac. A poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que ver esto ahora en la iglesia de Pérgamo? Mucho. Si leemos bien, hay alguien en este caso particular, y es Balaam, ¿qué sucede al pueblo? O que insta al pueblo a ser ¿quién? A ser infiel ¿a quién? A Dios, al Señor. ¿En qué? En idolatría. Alejarse de la sana doctrina. Recuerde que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no podían adorar otros dioses ni comer de estos sacrificados, ¿cierto? Entonces, la doctrina de Balaam ¿qué significa? Falsas enseñanzas que hacen tropezar al pueblo. ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo. Que lo lleva a la idolatría y a actos de inmoralidad. ¿Y qué me está diciendo la palabra? Dice que retienen, ¿cierto? Y que tienes ahí gente que está haciendo tropiezo como Balaam y que lleva al pueblo a la idolatría y a cosas de inmoralidad. ¿Cuál es la falla de la iglesia de Pérgamo? Si pudiésemos hacer un interrogante grande. Que toleraban esto, ya que estos falsos maestros estaban entre ellos. O sea, había gente enseñando
cosas para hacer caer ¿a quiénes? A otros. Ahora, ¿qué es la doctrina de Nicolaitas? Ya también lo hemos visto y lo vimos en la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Hablamos qué significa Laos, que es pueblo o personas, y Nico, que significa conquista. Y lo que está diciendo el que conquista a personas o la conquista del pueblo. Y me dice también gente que tiene doctrina de Nicolaitas. ¿Qué nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con los nicolaitas? ¿Cierto? Ya le voy a explicar qué es. La iglesia toleraba también esas costumbres estructuradas, jerárquicas, que van en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Podemos resumir, es decir, que había gente que subyugaba a uno de la misma congregación con ciertos títulos. Por eso Pedro me dice en la escritura, ¿cierto? El versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Que aún siendo pastor, que aún siendo apóstol, aún dando el honor que tiene, no podía enseñorearse de los otros, sino que era la grey de ¿quién? Del Señor. Y esa doctrina de Nicolaitas lo que estaba diciendo era que habían jerarquías dentro de la misma congregación, enseñoreándose del pueblo, de los mismos de las congregaciones, tolerando todas estas cosas. Y hay cosas que a Dios esto le desagrada. Nosotros hemos sido puestos para pastorear la grey del Señor, no para ser los señores y amos de las congregaciones. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay pastores que maldicen a sus ovejas? Eso no está bien. Y eso es una doctrina de nicolaitas. Si usted se va de este lugar, usted le va a caer fuego y azufre. ¿Qué es lo que me dice Pedro ahí? No nos ha puesto el Señor para señorearnos. No estoy diciendo esto, que no haya respeto y honra por la autoridad establecida por parte del Señor, porque recordemos que el dueño de los pastores es Cristo mismo y que Él es el pastor de los pastores. Pero eso no quiere decir que la congregación sea mi esclavo y tenga que subyugar a los demás. Y eso es lo que estaba pasando dentro de la congregación. ¿Qué es lo que pasa con la doctrina? Está diciendo, todo está muy bien, pero hay un problema de doctrina. Y es que tiene gente enseñando cosas que no están en la palabra y están haciendo tropezar a otros. Y me hace venir a contar cosas de hoy por hoy, que existen iglesias inclusivas y lo llamamos algo con la tolerancia. Esto es algo dentro de nuestra cultura. La iglesia no puede permitir actitudes pecaminosas ni enseñanzas que no permitan la sana doctrina de lo que está escrito en la palabra. ¿Me hago entender? Hay gente que dice, no, pues vaya donde lo acepten. Cristo nos habla del amor al pecador, pero no me habla del amor al pecado. Son dos cosas diferentes. Y hoy por hoy muchos han dejado de hablar del pecado por amor a que tengan multitudes dentro de una congregación. Y eso es, ¿cómo se llama eso? Doctrina de nicolaitas. Porque entre más tenga, es como una pirámide. Pero Dios no nos ha llamado a hacer pirámides. Dios nos ha llamado a declarar la palabra. Por eso Él dice, usaré, ¿cierto?, la espada aguda de dos filos sobre aquellas congregaciones. Porque lo que nos lleva a entender si es bueno o es malo es la misma escritura. Yo no puedo inventarme algo y decir que todos los que tengan el color azul del arete azul es santidad a Jehová.
Eso sería mi propia doctrina. Y Dios está reclamando y está recalcándole a la iglesia de Pérgamo que no hay otra doctrina, que hay una sola doctrina, y nos está hablando de que es Cristo mismo, la palabra misma cumplida. Pero hoy por hoy, la iglesia dice, mantiene su fe, está muy bien todo esto, ¿cierto? Fue perseguida, pero fue tolerante ante muchas cosas que no deberían estar dentro de la congregación. Y hoy el Señor dice, y yo aborrezco esto. Gente que le quita cosas al pasaje de la Biblia para que la gente se sienta bien. Y Dios no nos está llamando a ser piedra de tropiezo, nos está diciendo que si se llega a hacer eso, aún enseñando cosas incorrectas de la palabra, estaríamos siendo de doctrina de Balaán, haciendo tropezar la gente y no haciendo que entren al reino de los cielos. Si miramos, hubo gran mortandad en la congregación, ¿sí o no? Eso es lo que decía la palabra en Números 31, versículo 16. Hubo mortandad de la congregación. Ahora, ya no me habla simplemente de una muerte física, sería de una muerte ¿qué? Espiritual. Y hay gente que no le gusta escuchar cuestiones de lo bueno y de lo malo. Pensamos simplemente que nos digan ciertas cosas. Y vaya que muchos se han levantado a declarar doctrinas de hombres, mas no la que está de Dios. Y eso Dios lo va a juzgar. Dios va a separar, porque Él dice que Él es la espada de dos filos, que Él es la palabra misma, que Él es la doctrina misma. Si yo llego a decir que la única misión que salva es la cuadrangular, estaría en pecado y en error, porque el único que salva es Jesucristo. Si yo digo, si ustedes no vienen aquí a mi congregación, de resto se lo lleva al infierno y se lo lleva al diablo y para el infierno, estaría equivocada. Sería una doctrina de ¿qué? De Balaán y aún de Nicolaitas. Entendemos por qué Dios está aquí hablando a la iglesia diciendo, yo soy la palabra, pero también hay un problema, no has guardado la doctrina. No podemos olvidar que todo aquel que saque a Cristo del camino ya ha sido condenado y automáticamente ha negado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me convence de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? Esa debe ser mi doctrina. Y aún diciendo con prácticas, diciendo no, el Espíritu Santo no existe, entonces me lleva a practicar cosas que no están bien y son idolatría. ¿Me estoy haciendo entender? Dicen, no, eso no pasa nada. Algunos le tienen miedo al pastor, pero Dios te está mirando en cada lugar y en cada rincón. No entiendo por qué a veces la gente tiene miedo, es quién me está mirando, de alguien de carne y hueso, como olvidando que Dios está ahí. Y Dios está presente en todo lugar. ¿Qué es lo que Él hace en el versículo 16? Llama al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué? Con la palabra, con la sana doctrina, que hoy por hoy escasea. Porque miramos un sinnúmero de mensajes por internet y todos nos parecen motivacionales y dijo alguien, con permiso de los derechos del autor, me ericé, y entonces porque me ericé y me llevaron a mis emociones y lloré, entonces esa sí es. Pero la palabra es esta. ¿Por qué no la gente no la escudriña? ¿Por qué la gente no la lee? Muchos por años había escuchado diciendo, no lea el Apocalipsis, solo vuelve loco. ¿Y qué me dice la Biblia cuando yo inicié hablando de este tema? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Dice que van a volver locos? No, somos de buenas por escuchar este mensaje. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole hoy a la iglesia? Arrepiéntete. Hay mucha gente que tolera los pecados porque dice, no, es que si no mi hijo no vuelve. Pero el pecado hay que llamarlo como es. Uno, ¿a quién debe temer? A Cristo mismo.
Dice, arrepiéntete. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirnos, ¿sí o no? Si no, Dios mismo va a intervenir. Dios no ha cambiado. ¿Será que Dios ya cambió? Dios sigue siendo el mismo. Y el que sigue teniendo su espada va a cortar cualquier actitud, es lo que está diciendo, cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de la iglesia. Por eso usted muchas veces ve gente que dice, ¿qué le pasó a fulano y sutano y mengano? ¿Usted qué cree que es quién es el que está haciendo eso? Dios mismo. Dios mismo, porque Él no quiere que su iglesia, ¿cierto?, sea contaminada. El llamado que hace el Señor no solamente es arrepentirse. En el versículo 17 hay un llamado especial. ¿Qué dice? El que tiene que oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. ¿Qué es? Arrepiéntase, pero también un llamado a escuchar la voz de Dios, de lo que estamos haciendo mal. ¿Sabe que esta clase de mensajes a la gente no le gusta? La gente que quiere oír, tú eres un campeón, un vencedor, mañana vas a tener casa, carro, beca y todo esto, ¿cierto? Pero que me digan que me tengo que arrepentir, que tengo que aprender a escuchar su voz, eso sí ya no me gusta. Ese mensaje, páselo. No me hizo llorar. Ese no lo vamos a compartir porque es que es el que la gente no quiere oír. Pero es el que necesitamos llamar al arrepentimiento. Hoy por hoy en nuestra sociedad, donde están haciendo de inclusión, donde nos están metiendo un sinnúmero de ideas que van en contra de la palabra, y llegará el tiempo en el que no vamos a poder hablar abiertamente ciertos pecados. Y quizás nos ocurrirá persecución, pero la gente no quiere buscar a Dios. ¿Cierto? Si usted habla algo bueno de parte de Dios, la gente le pone atención. ¡Ay, qué fastidio! Pero si hablamos casos de abortos, hacen marchas, eso sí le ponen atención, ¿cierto? Y la Biblia no apoya esto. Si Cristo mismo es la vida. Ahora, qué tremendo esto. Él es la palabra y está llamando a la doctrina. La primera iglesia le estaba diciendo que mucho trabajo, ya se ha olvidado la esencia, Dios. La segunda, eres una iglesia perseguida, de sufrimiento, pero yo estoy contigo. A esta le está diciendo doctrina. Yo soy la palabra misma. No tienes por qué cambiar. No tienes por qué tolerar aquellas cosas que no pertenecen. Ahora, en el verso 17, dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hasta ahí. ¿Qué le está diciendo? Recuerde que maná, en Éxodo 16, del 14 al 15, nos habla acerca del maná en el desierto, ¿cierto? Sombra y figura. Pero sí quiero que usted mire el Evangelio según San Juan, que ese sí me interesa. Capítulo 6, versículo 31 al 35. El pueblo de Israel comió pan físico, ¿cierto? Un pan, dice que era de almendro con miel y que recogían todos los días. Pero ahora, después de la alimentación de los 5,000, inclusive hay una enseñanza allí que dice Jesús, el pan de vida, ¿cierto? Ahora, ¿qué está diciendo en el versículo 31? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Éxodo 16, versículo 14, del 4 al 15, usted lo va a encontrar allí. Dice, comieron, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, ¿qué les dice Jesús? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él
Señor está diciendo nuevamente que Él es la palabra misma, que Él es la comida misma. Está hablando de algo que espiritual. Si me habla que le va a dar de comer del maná, está diciendo, usted le falta doctrina, le falta palabra, pero yo se la voy a dar. Eso es lo que está diciendo. No es para después, es aún para nuestro entonces. Porque ¿quién es el maná del cielo? Cristo mismo. ¿Para qué buscaba el pueblo de Israel en el Éxodo el maná? ¿Para qué? Para alimentarse. ¿Qué significa el maná? Cristo es el maná. ¿Qué me está diciendo? Que yo tengo que ¿qué? Que alimentarme espiritualmente. Y la única manera de alimentarme es estudiando su palabra. ¿Y qué le faltaba a esta gente? Estudiar la palabra. ¿Qué le faltaba? La doctrina. ¿Y cómo se consigue la doctrina? Leyendo la palabra. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, si viene alguien a predicar un evangelio diferente al que hemos expuesto, sea anatema. No lo escuchen. Así venga el ángel, ¿cierto? Cambiando lo que está, no lo escuchen. Pero hoy por hoy la gente no se quiere alimentar espiritualmente, no quiere leer la palabra, no quiere orar. Lo tenemos fácil y mire, no caigamos como el peligro de esta iglesia. Todo está muy bueno, pero la doctrina está fallando. Ahora, nos habla y dice, daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muchos dicen, allá en el cielo me van a dar una piedra blanca con mi nombre. Y todo esto tiene un contexto. Todo el mundo lo manda para más allá del sol. Quiero que usted vea o escuche más bien las diferentes interpretaciones que se da. En esos entonces se le daba esa piedrita blanca se le daba a un triunfador en los Juegos Olímpicos. O sea, ganaba un juego olímpico y le daban una piedrecita blanca. Esto llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. O sea, el que terminaba ¿qué? La carrera. Segundo, también se daba una piedra blanca como evidencia de absolución y llevaba inscrito el nombre de la persona absuelta. Es decir, ¿cómo así? Se dice que en las cortes de justicia se daban las piedrecitas pequeñas. Una podía ser una piedra negra y era señal de que el reo era condenado. Pero si le daban una piedrecita blanca, ¿qué estaban diciendo? Que era absuelto. Ahora, también era símbolo de amistad. La piedra quedaba en dos pedazos y cada uno, o sea, la partían. Y cada uno de los dos amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión y comunión permanente. ¿Qué significa Pérgamo? Casada, comprometida. ¿Y qué me está diciendo? Que no guardaban fidelidad a Dios a través de su palabra. No eran fieles en el estudio de la palabra. Mucha gente piensa que le es fiel a Dios simplemente porque congregaba. Pero hay gente que es infiel aún en el momento de orar. No son constantes en su oración. Eso es infidelidad. Gente que es infiel al leer la palabra. Gente que es infiel en sus diezmos. Gente que es infiel en, ¿qué más? En la búsqueda con Él. Si yo digo que estoy comprometido, casado, debo tener intimidad aún con mi esposo y soy fiel en todas las áreas, no en una sola. ¿Cierto? Ay, no soy fiel solo cuando me hace comida. Me habla del compromiso y esto es lo que le faltaba a esta iglesia. Compromiso con Dios. Ahora, entendiendo que la piedra como tal, blanca, es una señal de privilegio y de favor especial. Hay algo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Ellos ya entendían qué era la piedra. Nosotros somos los que nos inventamos un poco de cosas. Allá en el cielo, la piedrecita y la corona llena de piedras. Si usted no evangeliza, hermano, su corona está triste. ¿Dónde dice eso? ¿Dice la Biblia eso? Yo me puse, a mí me echaron ese cuento. Y yo buscaba y yo dije, ¿dónde está eso de las piedras en la corona? Nunca lo encontré y todavía no lo he encontrado.
Sí nos habla de recompensa, de galardones. Pero no me dice que porque yo evangelicé ya tengo una piedra y tengo otras piedras en las coronas. Eso no lo dice. Me está diciendo que me va a dar una señal de privilegio y de favor especial. Está diciéndole a la iglesia. Por mantenerte, ¿qué? Fiel. Por escuchar el llamado de atención, por arrepentirse. Pero ahora dice, no es como allá en los Juegos Olímpicos o como en el Tribunal de Justicia o como el símbolo de amistad y unión, sino va a ser algo más especial porque lo estoy dando yo y le estoy dando un nombre nuevo. ¿Qué significa nombre nuevo? Debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que era o representaba esa persona. Siempre doy el ejemplo de quién. Por ejemplo, Jesús, ¿qué significa? Su nombre, Salvador. Ya sabemos que cada vez que le estaban diciendo Jesús, le estaban diciendo que él era el Salvador. ¿Cuál fue su objetivo en la tierra con ese nombre? Ser nuestro Salvador. ¿Me hago entender? Eso es lo que significa el nombre. Si usted ve, Elías se levantó en un tiempo donde decían que Baal era el Dios. Pero cada vez que nombraban a Elías, están diciendo Jehová es el Dios. Y usted mira en la historia de los reyes cómo Elías siempre vivió para mostrar que Jehová era el Dios. Eso es el significado del nombre. El nombre no es porque sí. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Quizás en nuestra cultura latina ni siquiera se ora pensando en el nombre que va a tener nuestros hijos. Algunos colocan la canequita de gaseosa, tun, tan, ken, ton, ken, can. Ese es el nombre. Pero en la cultura hebrea oran por este niño y dicen cuál es el propósito. Y dependiendo del propósito de Dios es que le dan el nombre. Y a veces nuestros nombres, Dios es tan bueno que usted mira el nombre suyo y dice, tiene un propósito y por eso se desarrolla su personalidad, por eso usted es como es. Y hay gente que está en su personalidad y en su identidad desenfocados. ¿Por qué? Porque necesitan ser libres en Cristo Jesús. Ahora, lo que está diciendo es, el nombre equivalía a la personalidad entera. Creo que me hice entender, ¿cierto? Y lo que aquí promete el Señor es que tendrá una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestado. Recordemos lo que dice Pablo en su carta a la iglesia de Colosas o Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está diciendo que Dios sí conoce nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera personalidad, y que aún no solamente en nuestro presente, porque hay cosas, suponiendo si su nombre significa risa y usted todo el tiempo, ¡ah!, entonces indica que hay algo que no ha sido resuelto, porque su nombre y su identidad significa risa. Está diciendo es que el diablo está dañando lo que Dios lo diseñó para hacer, que es reír. ¿Está haciendo entender? Ahora, en el contexto aún eterno, me está diciendo es que Dios me va a dar una nueva naturaleza, que este cuerpo incorruptible se levantará en uno incorruptible, porque mi Cristo, que es el pan de vida, que es la vida eterna, me levantará en algún momento y seremos transformados. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor en esta mañana. Entonces, ¿qué nos falta entender hoy como iglesia? Ya voy cerrando. Traté de resumir todo lo del mensaje para que no quedara nada por fuera.
Pero ¿qué podemos ir concluyendo? ¿Qué podemos ir llevando a cabo de la iglesia de Pérgamo? ¿Que Dios se tolera todas estas cosas? Hay tolerancia. Venga, que eso no es malo. A lo bueno llaman malo. A lo malo le llaman bueno. Y toda esa cultura se está metiendo dentro de la misma congregación. Y Dios dice, aquí hay una doctrina. No es lo que nos están diciendo, que no pasa nada. Y habla del trono de Satanás. Me está hablando de que ellos estaban en un lugar bastante difícil. Una adoración al dios Zeus, pero también a Esculapio con su adoración de que era el único médico. Que eran tiempos difíciles, o sea, no era fácil estar en esa congregación. ¿Y hoy cómo estamos? ¿En tiempos fáciles? Todo el mundo nos habla de que nosotros estamos mal y ellos están bien. Es como si estuviésemos repitiendo el trono de Satanás. Y a eso es lo que se refiere el escritor. Eso es lo que nos está diciendo. Pero aún en medio de tiempos difíciles, en tiempos complicados, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mantener ¿qué? La doctrina. Hay mucha doctrina de hombre en cuanto a comida, vestido y cosas que aún ni siquiera en la escritura está. Cada quien a veces interpreta como quiere. Y la Biblia hay que interpretarla como es. Hay un contexto que nos lleva a revisar qué es lo que el escritor nos está diciendo. Y qué es lo que hoy nos está hablando. De la corona llena de perlas, está hablando hoy para mi tiempo la doctrina. Y que Él es celoso de la doctrina. ¿Por qué se pierde la doctrina? Porque la gente no se alimenta del maná. ¿Quién es el maná? Cristo Jesús. Y entra en un confort y que ya no identifica si el mensaje que está escuchando pertenece a Dios o no. Porque como no hay manera de discernir, ¿por qué? Porque no lee. Hemos escuchado un sinnúmero de gente levantándose diciendo un poco de palabras proféticas, pero la misma Biblia me dice que la palabra profética por excelencia, ¿cuál es? La que yo diga, la que está en su palabra. Y ahí es donde tú y yo tenemos que volver. Voy cerrando diciendo, la doctrina, Él es la palabra, pero también nos llama a arrepentirnos, a no seguir en nuestras conductas pecaminosas. Hay gente que no habla lo que es malo. Dice, no, ¿qué voy yo a hablar eso? No, que no van a ver mi mensaje, no me van a dar like, no voy a tener seguidores. ¿Y a usted qué le interesa? ¿Que lo sigan 1000 seguidores o que lo siga Cristo? Que Cristo diga, este lo conozco. ¿Qué pesa más? En este mundo pesan más los 1000 seguidores, pero en lo eterno, ¿quién pesa? Cristo. ¿Cuántos buscan hoy sermones motivacionales? Tú puedes. Tú eres un valiente, tú eres un bárbaro. Dijo otro, una barbaridad. Pero Dios no nos llamó a hacer coaching motivacionales. Dios nos mandó como ángel de la iglesia, a hablar el mensaje. Yo no tengo por qué decirle a usted que haga, que no haga. Pero sí tengo que decir lo que está escrito en la palabra. No tengo por qué traer mi pensamiento personal. Y a veces será respetable, pero no puede salirse del contexto de lo que está allí. No podemos permitir gente, ¿cierto?, que aún dentro de nuestras congregaciones estén enseñando cosas que son falsas
y haciendo caer a otros. ¿Usted no cree que el día que venga el Señor nos llame a cuenta, los libros sean abiertos y este que predicaba y tenía no sé cuántos seguidores, a cuántos hizo pecar y caer y perderse a la eternidad? Eso fue lo que hizo Balaam. Pero Dios nos está llamando es a ser fieles hasta el final. ¿Hasta un día? Hasta el final. Porque nos habla de la identidad. Y cuando habla del nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, está hablando de la identidad. Somos únicos e irrepetibles, o usted es igual. Está hablando del destino, el propósito eterno que ha sido diseñado para cada uno de nosotros. Yo no me parezco en el propósito y en el destino de otro, ¿o sí? Mi ministerio podrá ser parecido, pero no igual. Y hay muchos que quieren parecerse. Ay, a ver, ¿cómo se peina? ¿Cómo se para? ¿Cómo hace? Y lo que está hablando también es de identidad única en el propósito eterno del Señor. Claro el mensaje de hoy, ¿cierto? Bueno, espero que podamos ser animados a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Incline su rostro allí en reverencia y podamos decirle: Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos si no hemos sido fieles. Señor, si hemos escuchado tantos mensajes de manera incorrecta y equivocados. Te pedimos hoy, Señor, así como el llamado a esta iglesia es a escucharte, a arrepentirse, a cambiar de esa actitud. Hoy nosotros también nos acercamos ante ti. Padre, escucha cada oración allí en cada casa. Señor, no se trata de decir qué tan santos somos, porque el único que sabe que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, eres tú. Perdónanos, Señor. Sí, ayúdanos a discernir bien clarito lo que a ti no te agrada. Señor, hoy por hoy hay muchas cosas metidas dentro de las congregaciones, pensando que es sano, que es santo para ti, pero simplemente son costumbres, consejos de otros traídos del mundo, y eso a ti no te agrada. Te pedimos tu discernimiento. Te pido, Señor, que esta congregación, portadores de su presencia, a cada rincón que llegue, Señor, no me interesa a los miles de seguidores, me interesa, Señor, es que el mensaje sea claro y contundente, porque el día en que tú me llames a cuenta, yo pueda decir: Señor, prediqué tu palabra y viví conforme a lo que tú me mandaste a hacer. Yo te ruego que cada familia hoy sea animada, Señor, aún en medio de estos tiempos que son tan modernos, donde se ha metido la tolerancia, pero se ha olvidado realmente llamar el pecado como es. Obviamente teniendo misericordia del pecador, mas no del pecado. Padre, hoy oro por cada uno y te ruego ser afirmados en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.